El debate tradicional entre emplear y emprenderse es la estabilidad o la libertad. Y ahí es en donde vale la pena cuestionarse qué es lo que me funciona más a mí como individuo. Yo fui empleada 4 meses en la empresa de Liz y en ese momento dije, no, yo en realidad quiero lo mío. Un día llegué a mi casa y le dije, mamá, voy a renunciar y voy a montar esto. Esto es No lo sé, pero te cuento, el podcast donde navegamos la incertidumbre, nos reímos de la vida y hablamos de todo lo que nadie nos explicó. Yo soy Mari. Y yo soy Liz. Somos dos amigas emprendedoras navegando los 30 y pico con esa eterna pregunta. ¿Ya debería tenerlo todo resuelto? Aquí reflexionamos sobre la vida real, sin filtros y sin romantizarlo. Si también navegas esta etapa con más preguntas que respuestas, quédate con nosotras que empezamos. En este tercer episodio vamos a hablar sobre algo que... muy importante para nosotras y muy especial para nosotras. Sí, y además es algo que yo estoy segura que muchos millennials se cuestionan y es emplearse o emprender. Exacto. ¿Qué hacer con tu vida? ¿Qué es más rentable? ¿Qué es más útil? ¿Qué realmente va contigo? ¿Qué funciona mejor? Empecemos por el hecho de que el emprendimiento muchas veces lo vendieron como algo que es ser tu propio jefe, tener tus propios ingresos, una vida más independiente, libre, pero no siempre es así. Y luego el empleo también a veces se sataniza como algo en donde no tienes libertad, en donde siempre estás en una oficina, en donde solo tienes, 2 semanas al mes, pero también creo que en el contexto en el que vivimos no tiene que ser así. De acuerdo. El debate tradicional entre emplear y emprenderse es la estabilidad o la libertad. Pero nosotras creemos que hay muchas capas detrás de eso después de bastante tiempo teniendo negocios propios y que realmente no es que uno sea mejor que el otro, sino que tienen distintos beneficios, distintos retos y distintas responsabilidades, y ahí es en donde vale la pena cuestionarse qué es lo que me funciona más a mí como individuo. No es, si no tengo un emprendimiento o un negocio propio, no soy nadie o no soy valioso o lo que sea, sino si no tengo un gran cargo en una gran empresa, no soy y no logro nada. Exacto. Sino qué es lo que funciona y coordina con el estilo de vida que quieres llevar. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te hace feliz a ti? Entonces vamos a empezar a hablar de esas diferencias hoy, de lo que nosotras hemos percibido, de lo que hemos visto. Obviamente yo creo que también hay que partir del hecho de que sea un lugar en donde seas feliz, en donde te guste estar, es decir, por experiencia propia, un emprendimiento en algo que no te apasiona y no te motiva, pues no te vas a levantar todos los días con las mismas ganas. Un poquito de contexto. ¿Qué has hecho tú en temas de emprendimiento? Claro, bueno, yo he picado por aquí, picado por allá. Yo fui empleada 4 meses en la empresa de Liz. Y ese día, en ese momento, aunque Liz es una gran jefe, dije, no, yo en realidad quiero lo mío. Entonces yo empecé por obras de teatro, yo dirigí obras de teatro, una obra de teatro sobre todo. También traté de estar en un grupo de teatro. Después llegó la pandemia, yo tenía planeado estar como actriz porque pues es una de mis profesiones, pero la pandemia pues me obligó a buscar otras alternativas. Empecé un negocio de aceites esenciales, fue un multinivel, fui súper exitosa, fui de esas que se ganó el viaje, que nadie se gana, pues yo me lo gané. El viaje que cambió tu vida al 100%. De hecho sí, porque en ese viaje conocí a mi esposo y además después empecé a hacer mentorías de desarrollo personal, de liderazgo, sobre todo enfocado a negocios y a personas que tienen negocios. O sea, todas las mentorías que empecé a hacer de ahí en adelante fueron enfocadas en negocios. Y ahora pues estoy estudiando diseño humano, mi tercera carrera profesional, y no menos importante, de hecho el más de todos, pues con Sergi, con mi esposo, tenemos una empresa de marketing y también estuve como directora operativa en la empresa por un tiempo y al final he emprendido de muchas maneras y he tenido un negocio propio de muchas formas, o sea, las he probado todas. Algo que me ha caracterizado en todas es que realmente he logrado generar los ingresos, es decir, he vivido de ello durante todo este tiempo, desde 2018-19, he vivido de ello, pero estaba tratando de identificar qué es lo que me gusta y algo que me he dado cuenta es que empezar de ceros cansa mucho, pero ya vamos a ir allá porque primero quiero que tú cuentes tu historia, que es un poquito diferente a la mía. A diferencia tuya, que creo que desde que saliste de la universidad, María siempre dijo como quiero tener lo mío, y a pesar de que intentaste trabajar conmigo esos 4 meses, tú desde el comienzo sí fue como no me voy a emplear de una vez, voy a construir, voy a hacer mis proyectos, voy a tener mis negocios, voy a tener mis empresas. No sé si en ese momento lo llamamos emprendimiento como tal, pero sabías que querías algo tuyo. Como mi propio proyecto. Exactamente. Yo sí salí de la universidad y estuve 1 año y medio, 2 años como empleada, primero en mis prácticas y después pasé a otra empresa
que la verdad era algo que me gustaba hacer. O sea, genuinamente el trabajo y la labor que yo tenía me parecía interesante, pero algo me frustraba siempre detrás. O sea, como que subirme al mismo bus todos los días para mí era desgastante, bajarme al mismo bus, llegar a mi casa y sentir que no tenía tiempo, que si había una cena familiar un viernes o un lunes, porque mis papás son independientes, Claro. no podía hacerlo. Entonces a mí eso me frustraba bastante. Un día llegué a mi casa y le dije, mamá, voy a renunciar y voy a montar esto. Y lo más bonito fue que mi mamá fue como, por fin, me encanta, yo no quería verte empleada. Entonces sí, móntalo de una, lo que quieras hacer. Y eso fue hace ya 7, 8 años. Salí y tuve un par de proyecticos pequeñitos por fuera, como en una producción audiovisual, chiquitico, y en un tema como de freelance para un Ibas como político. miti, ¿no? Sí, O sea, iba ahí tenteando mientras iba construyendo lo demás. Trabajé un mes y medio en desarrollar como el modelo de negocio, la marca, logo, todo esto. Y al mes y medio clientes empezaron a salir, algo que yo no me esperaba y simplemente empezó a fluir. Y empecé a moverme y me tocó resolver muchas cosas muy rápido porque no tenía tanta estructura, o sea, llevaba un mes planeando y ya me tocó empezar a ejecutar. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, tú dices tus papás te apoyaban, desde hace rato lo querían, ellos también son dueños de su propio negocio y tal. Mis papás iban con un poquito más de miedo. Mi papá también creó empresas, pero él también sabía la carga que eso implicaba porque la magnitud de empresas que él creó, pues es decir, no eran nacional, ¿sí? Entonces, en verdad, yo siento que en el fondo hay una protección al proceso, ¿no? Como por favor, asegúrate de hacer las cosas bien. Y para mi mamá, pues obviamente el empleo es como lo correcto, ¿sí? Entonces, yo acá, ¿por qué recalco esto? Porque no importa si tus papás te dicen hágalo de una, usted puede, o si te dicen no, porque no haces otra cosa, al final lo que realmente importa es lo que tú quieres. De acuerdo. Lo que tú quieres. Liz primero quiso emplearse y luego quiso emprender y le salió muy bien una cosa, le salió muy bien otra. Recibiste un montón de información que también te ha servido para manejar tu propia empresa. En mi caso, siempre digo, si yo no hubiese tenido mis 2 trabajos anteriores, si haya sido una experiencia pequeña, claramente no habría logrado lo que conseguí tan rápido, porque sí me dieron muchas herramientas y yo decía como soy una persona totalmente diferente gracias a los 2 trabajos que tengo. total. Y por ejemplo, para mí yo siento que era un tema de fatiga. Yo como que de repente sentía que no, como que tener que rendir cuentas de forma tan periódica me costaba mucho trabajo, por eso quise hacer lo mío. Eso no quiere decir que para emprender uno no necesite disciplina. Lo que pasa es que para mí ha sido muy esencial entender mis propios ritmos, ¿sí? Como que si un día no me quiero levantar temprano, poder no hacerlo porque no le tengo que rendir cuentas en una reunión a un jefe. Eso para mí ha sido demasiado importante. Ahora bien, no hay que romantizar el emprendimiento porque de todas maneras tiene sus retos y tiene sus necesidades y por eso es que digo que va de voluntad. El empleo tiene un montón de beneficios. Tú en un empleo tienes un sueldo fijo, si estás en una empresa mediana o grande, el sueldo te va a llegar mes a mes. Hay empresas que ya están en un punto en donde te dan viáticos, te dan la salud, bonificaciones, sí, la gasolina para el mercado, o sea, depende de la empresa en la que tú estés y esos beneficios son muy agradables porque tú tienes como una seguridad, una tranquilidad de que todos los meses tú puedes pagar tu mercado, puedes hacer tus viajes, invertir, ahorrar o manejar el dinero como tú consideres correcto manejarlo. Y obviamente yo entiendo que esa seguridad sea muy útil porque no todo el mundo está enfocado en que su trabajo sea su pasión. Y si tu pasión no es tu trabajo, pues entiendo la posibilidad de que ese trabajo sea un vehículo para que tú tengas tus viajes, tus salidas, tus otras cosas, tus hobbies, tus profesiones que realmente te hacen feliz. Incluso yo emprendiendo, llevando ya un buen tiempo, unos buenos años en mi empresa, claramente he pensado que en algún momento debería emplearme. De pronto sería más fácil. De pronto me estoy poniendo cargas innecesarias. De pronto me iría mejor en un trabajo tradicional, con un sueldo fijo, en donde pueda organizar mis finanzas. Sobre todo el tema de las finanzas, y Mari lo sabe, es un tema que a mí me abruma un poquito, como no tener todo resuelto y todo supremamente estructurado. Pero también compenso con el otro lado. Yo quiero mi tiempo.
Pero lo que digo, yo no creo que sea malo, yo lo he pensado muchas veces. Sí, de hecho yo también, porque también por el otro lado, cuando uno emprende y nunca ha tenido un trabajo, a veces estás en una supervivencia. Yo nunca he dejado de tener ingresos, yo me he dado una muy buena vida, sinceramente, o sea, realmente creo que algo sé hacer porque me salen las cosas y yo estoy bien. Pero en este momento también fue un momento en donde la vida me llevó a tomarme una pausa real y decir, ¿qué quieres? ¿De verdad qué te haría feliz? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres estructurar de tal manera que sea sólido y consistente? De tal manera que realmente puedas llevarlo al resto de tu vida o a mucho tiempo para que puedas expandirte, delegar. Y en ese proceso entendí que tener un apoyo extra por fuera sería interesante. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que al final, en el fondo, lo que a mí me hacía falta era ese tiempo de estructura, que además es algo que no lo aprendí porque no tenía la empresa, o sea, no tenía como la formación que tuviste tú, exacto. Entonces, obviamente, eso también me empieza a mostrar caminos. Ahora bien, una cosa que yo sí pienso es, el emprendimiento es maravilloso. Si tú tienes esa pasión y esa dedicación de construir un negocio propio, hazlo, adelante. Confía, adelante, pero ten presente algo y es que no es dinero fácil, no es dinero rápido, es igual un proceso de construcción no lineal, de altos y bajos, de aprendizajes. Si no estudiaste una administración, una cosa ingeniería, algo que te ayude a generar sistemas, fórmate, porque, y si no estuviste en una empresa que te dio esas estructuras y esos sistemas, esa experiencia, es importante en el emprendimiento formarse y entonces ahí es donde yo digo, si yo con la experiencia que tengo hoy volviera al pasado, a lo mejor hubiera tenido un trabajo vehículo para construir mi empresa tranquilamente y tendría más solidez. Lo que me pasaba a mí es que cuando me aburría me daba muy duro tener que sostener eso y ya me abrumaba demasiado. Pero a lo mejor un trabajo que no me exija tanto en lo creativo y en o sea, que sea más mecánico, qué sé yo, lo pienso yo de esa manera, ¿no? Cada quien tiene que hacerlo como le funcione. Pero a lo mejor eso hubiera sido más interesante en el sentido de no irme atravesando la experiencia. Y te hubiera quitado ansiedad en el proceso. Exacto, sí me hubiera quitado ansiedad en el proceso porque no sé cómo explicarlo, o sea, a mí las cosas se me dan, a mí se me dan, todo termina fluyendo y siento que no es el ser humano en el momento en el que estamos hoy, y es algo que también he aprendido con el diseño humano, ya no estamos en realidad en la supervivencia, sino en el ser. ¿Sí? En ser tú mismo, y cuando eres tú mismo las cosas se te dan. Y yo creo que yo he sido un poco irreverente y he sido un poco como rebelde en el sentido de, porque eso que no me hace feliz en vez de esto que sí me hace feliz. Y en ese proceso yo creo que yo sí he atraído dinero a mí y he atraído los ingresos, y pues al final yo creo que algo que tenemos en común es que sí tenemos una ambición económica también, pero no por el dinero en sí, sino porque realmente queremos una vida amplia con experiencias. Sí, por lo que podemos llegar a conseguir y vivir. Exacto. Después de eso, o sea, no es, pero algo muy curioso que me decías esta semana es que las mejores momentos de mi vida no han sido por dinero, no han sido momentos de dinero, no, eso es algo, momentos de abundancia, simplemente estamos buscando las experiencias. Exacto, las experiencias, totalmente. Y lo que a mí realmente me mueve, que creo que en eso tenemos en común, y es el poder compartir con mi amiga, sí. O sea, el poder tener esa conversación bonita, esa conversación agradable, para mí esa es la verdadera abundancia. El poder estar en ese lugar en donde soy feliz, en donde me disfruto la vida. Y ahorita, por ejemplo, que estamos aquí en España y que he tenido yo la oportunidad de ver el cambio de estaciones, oigan, la nieve, la flor que está creciendo, la hoja seca que puedo pisar, esa es mi felicidad. Ella es la mujer más feliz con las cosas más mínimas, o sea, fuimos a ver tulipanes el fin de semana, esta mujer casi se me pone a llorar al lado y yo decía, es tan hermoso, o sea, sí es tan hermoso, te lo creo, pero no te me pongas a llorar que yo no sé qué hacer con eso, si te pones a llorar no puedo. Y es eso, o sea, al final cuando uno entiende uno quién es, deja de tomar decisiones desde el miedo y deja de tomar decisiones desde la angustia. Por ejemplo, nosotras también vivimos en un entorno en el que muchos de nuestros amigos tienen negocio, o tienen su proyecto, tienen su algo propio. Pero entonces el par que no pueden estar sintiendo ansiedad. A eso es a lo que voy. Y no la sienten y no deberían estarla sintiendo. Hay una presión social a veces, según el entorno en el que vivas, de querer una cosa u otra cosa. Y acá lo que tratamos nosotras de decir es, desde nuestra experiencia y desde lo que hemos vivido, ninguna es mejor o peor que la otra, es lo que a ti te funcione, es lo que a ti te haga sentir bien, lo que a ti te haga sentir en comodidad y en tranquilidad con tu vida. Y como yo lo decía en el otro episodio, en el anterior, si no estoy mal, yo tengo amigas que su trabajo es perfecto porque les da los ingresos, la tranquilidad,
la facilidad de vivir las otras experiencias, los hobbies, las cosas que realmente les gustan. Tú y yo es que realmente nos gusta que nuestra pasión se convierta en el trabajo. Nuestra vida. Sí. Pero yo conozco personas que realmente no quieren que su pasión y su hobby se les vuelva al trabajo porque no quieren esa ansiedad que implica. Y ahí hay otro tema, y creo que también lo he visto en otras personas, que es como, como tú estás empleado, como que no te esfuerzas lo suficiente. Y no es verdad, es como una presión innecesaria a emprender. Lo siento, sobre todo de pronto en contextos como Colombia, que todo el mundo es demasiado emprendedor, y la persona que se queda en su trabajo está mal. No necesariamente. No, para nada. Es que además depende de cuál sea tu ambición y de cuál sea tu visión sobre tu propia vida. Un negocio también tiene otro tipo de responsabilidades. Y cuando tú tienes equipo y tienes que pagarle a tu equipo, tú tienes que asegurarte de que ese sistema funcione para que tu equipo funcione. O sea, no puedes quedarte tratando cosas toda la vida, y ahí es el orden que yo decidí poner y que estoy empezando a poner y que me hace muy feliz tener, porque es como que ya ahora sí estoy visionando en planificación anual qué quiero para este año, ya no es mes a mes como de pronto en algún momento lo fue, y cuando tú tienes ese tipo de estructura está muy interesante, pero cuando tú haces parte de una empresa, esa empresa se encargó de hacer esa planificación, esa empresa se encargó de generar el plan, tú tienes que dar resultados específicos de tu rol dentro de esa empresa, y de todas maneras si estás ahí es porque tienes algún tipo de capacidad de cumplirlo. Lo único que yo creo que es determinante es la actitud, o sea, si tú estás emprendiendo desde la ansiedad, desde el miedo, desde el no me va a salir, no lo hagas porque te vas a frustrar mucho y te va a salir mal. Si emprendes desde me lo gozo, me lo disfruto, me hace feliz, aprendes a manejar tus finanzas. Con sus emociones, porque no es que empieces a emprender y ya lo tengas resuelto, y por más de que seas muy positivo y quieras ver la vida positiva, todos los días van a ser rosa, van a haber bajones emocionales súper grandes. Creo que eso es uno de los retos del emprendedor, porque la montaña rusa de emoción que uno vive es muy loca, o sea, y me pasa en un día, estoy súper bien en la mañana, me siento productiva, siento que estoy haciendo lo que me gusta, algo mínimo pasó y es como, pucha, no soy suficiente, esto no está bien, todo es un asco, todo está mal. Entonces no tienes que estar siempre en el hype de todo es perfecto, pero sí que tu esencia sea, estoy haciendo esto porque me gusta y porque me hace feliz. Exacto, o sea, por lo menos si quieres emprender, emprende en algo que te guste. No te pongas a inventar cualquier cosa solo porque quiero tener dinero, porque es que de verdad eso no es sostenible en el tiempo. Y en realidad eso es lo que me ha hecho a mí cambiar. Ya no lo quiero sostener porque no me siento conectada. Entonces, creo que en los últimos 2 años entendí qué es lo que me conecta, y ahí es en donde empieza como a fluir y a funcionar. Pero no siempre lo que tú dices, no siempre es color de rosas, y al final ahí viene el entendimiento de que los seres humanos no siempre tenemos una vida color de rosas. Hay retos, hay dificultades, y para mí el consejo más grande es crea sistemas que hagan que no dependan de ti necesariamente. Si tú como emprendedor te enfocas en crear sistemas, no personas, sino sistemas que funcionen, el día en que a ti te ocurra algo difícil, tú vas a poder hacerte un lado temporalmente y tu equipo va a tener el sistema para sostenerlo. ¿Tú dirías que un emprendedor, crea los sistemas, dirías que un empleado puede crear sistemas también para que su trabajo y su labor en el trabajo también funcione mucho mejor? Claro que sí, totalmente. Es más, si tú como empleado le provees a esa empresa los sistemas, probablemente te van a decir, venga para acá que usted sabe algo que yo no, y ayúdenos a estructurar. Y yo creo que los sistemas no solo se tienen que crear para el empleo, sino para la vida. Por ejemplo, empresario, o sea, emprendedor, empresario o empleado o lo que sea, si tú no tienes buen manejo de tus finanzas, la vida no te va a funcionar. Porque al final, en este momento, el medio de intercambio para lograr las cosas es el dinero. Entonces, uno tiene que entender que el dinero está ahí para que tú puedas comer, alimentarte, y que tú al entregar tu trabajo, sea como sea, estás recibiendo ese pago. Entonces, cuando tú entiendes esa lógica, empiezas a ver el dinero de otra manera, porque es un intercambio. Antes intercambiaban lentejas por arroz, ahora intercambias dinero por tu trabajo. Listo. Pero ¿qué es lo que pasa? No es más millonario el empresario o el empleado, es más millonario el que mejor maneje sus finanzas, el que mejor genere ingresos alrededor de esas finanzas. O sea, yo conozco personas que han ganado 2 millones al mes por muchos años, pero se ahorraban 1 porque estaban todavía viviendo con los papás por años. Eso son, hagamos de cuenta en dólares, unos que $500, y se ahorraban 250 mes a mes, mes a mes, mes a mes. Y en el momento en que salieron con un fondo de inversión, o salieron con el primer apartamento, o salieron con
algún tipo de inversión que te moviliza el dinero y hace que tu única fuente de ingresos no sea el trabajo. Y seas empresario o seas emprendedor o seas empleado, yo sí considero que uno tiene que manejar las finanzas y que tiene que comprender el dinero de tal manera que se pueda ir multiplicando con el tiempo, así sea $1 al mes lo que puedas ahorrar al comienzo. Es crear ese hábito. ¿Para qué? Para que tú no tomes decisiones por necesidad en el futuro, sino que las tomes por deseo. Exacto. Deseo emprender, pero yo tengo un sustento económico que me lo permite. Y no nos vayamos a la vida del millonario, no es necesario. Podemos irnos a una vida simplemente donde se cubren tus gastos básicos o incluso la mitad. O sea, ¿sabes? Incluso que tú digas, no, yo con esto pago la renta. Y con eso. Y el emprendimiento me da lo demás. Pero yo sí creo que es importante tener como ese sustento que te dé la tranquilidad de poder simplemente como decidir por el gusto. Y ahí viene el tema pues de disciplina, ¿no? Eso es otro reto de emprender, porque la disciplina te la tienes que poner tú solita. Nadie te va a decir cuál es tu tarea, nadie te va a decir cuál es tu deadline de entrega, nadie te va a decir nada. Entonces, también es ser coherente con quién eres. ¿Tienes la disciplina para mantenerlo? ¿Y te interesa tener la disciplina para mantenerlo o no? Y es un reto, porque depende solo de ti. A mí me pasa algo, Liz, y es que yo en el equipo quiero ver a la gente crecer y fluir y mejorar. Y cuando me llegan personas, cuando nos han llegado a ser a mí personas que son muy buenas en el equipo, a mí, o sea, no tanto a él, a mí se me mete el bicho de cómo le ayuda a crecer. Porque si esa persona crece, mi empresa crece. Claro. Y en el camino yo también me he dado cuenta que hay personas que no tienen como personalidad de liderazgo, que no tienen la capacidad de liderar y que a lo mejor ese lugar en el que está es el lugar que les funciona. Funciona y está perfecto. Ajá. Para mí ha sido muy interesante ver eso porque yo digo, no, pues si yo estoy en un negocio donde estoy ayudando a la gente a expandirse, lo suyo es que mis empleados se expandan. Y en realidad no tiene que ser así. Y no sabemos si nos expanden en el negocio, pero no sabemos si en sus hobbies, pues en su vida propia tienen otros rumbos en los que sí quieren expandirse y que el trabajo simplemente sea el motor que los apalanca para lo que es, para lo que realmente les mueve. Yo también lo siento como con mi equipo, como que el trabajo es lo que les da la estabilidad para seguir adelante y meterle mucha fuerza a lo que les gusta. Y no está mal, simplemente es el estilo de vida que están decidiendo. Y ahí volvemos a lo del comienzo, y no es necesario que hagas absolutamente nada distinto a lo que te haga feliz. Nadie te está pidiendo que te muevas de otra manera, nadie te está pidiendo que logres X o Y. No, ¿tú qué quieres? ¿Qué te hace feliz a ti? El ser humano está buscando la vida más tranquila y más cómoda que pueda tener, o la más de disfrute. Entonces no te pierdas de vista simplemente porque es el deber ser o porque alguien te dijo que esto funcionaba más. Siempre escúchate mucho, qué quieres tú, qué te emociona a ti, qué te conmueve a ti, qué te gusta a ti. Sí, en ese dilema de emprender o emplearse, a los emprendedores nos suena a veces emplearnos y a los empleados a veces les suena emprenderse, pero que no nos dejemos llevar por la presión de lo que se supone que es correcto, sino por lo que realmente estamos sintiendo. Exacto. Estamos conectando. ¿Tú qué le podrías decir a la gente, por ejemplo, frente a tu experiencia en la empresa, como cosas que tú digas, a mí, si yo hubiera sabido esto antes, lo hubiera hecho de otra manera? Creo que lo he escuchado más de un emprendedor amigo mío, que es como la primera vez que me tocó pagar el IVA, casi me desmayo, porque uno no lo sabe y no tenemos formación en empresa, entonces no sabíamos eso. Entonces fue como, a muchos amigos míos tuvieron que conseguir un crédito y eso también les desequilibró un montón el negocio porque las tasas de interés estaban subiendo muchísimo. Yo tenía a mis papás que me pudieron apoyar con el IVA en ese momento, pero ya ahora todos los meses tengo un bolsillito que lo tengo como en un fondo de rentabilidad. Entonces, aparte de que la estoy guardando porque me toca guardarla y me genera más paz tenerla guardadita todos los meses, pues me da 1,000, 2,000 pesos, no sé, lo más mínimo al mes, pero me da algo. Claro, es un fondo que lo puedes retirar anualmente. No, de hecho lo puedo retirar cuando quiera. Cuando quieras, exacto. Entonces, como prepararse para esos imprevistos. Lo que tú dices, crear sistemas. Yo siento que yo creé unos sistemas porque yo soy muy estructurada. Entonces yo ya tenía, este documento sirve para esto, este documento sirve para esto, este para esto, para esto, para esto, pero faltan más. Claro. Siempre faltan y siempre van a mejorar.
Y entender que es un proceso y que no te abrumes con lo que te va a llegar. Si el universo te está mandando algo, es porque lo vas a poder sostener. Una cosa que me pasaba y me sigue pasando, porque María me escuchó hace un par de veces, es como, me acaba de llegar este cliente, yo no sé si yo puedo soportarlo. O sea, no sé si vaya a tener, tengo el equipo para hacerlo, pero tengo miedo de no estar al nivel. Como, Creo que pues, tú tienes si un poco me de miedo llega, al éxito y yo al fracaso. No, mentiras, no, yo no tengo, yo siento que yo le tengo demasiado miedo al fracaso. Eso es lo que pasa. pero también al éxito, porque como que intentas, te bloqueas de Me crecer bloqueo a veces. mentalmente, yo solita me bloqueo de crecer porque siento que no voy a hacer lo suficiente. Yo en realidad creo que soy como muy abalanzada, como que me voy y luego es como, ay, juepucha, por No aquí es no para es. tanto. No, en mi caso no es para tanto. Y tú me di, bueno, di la vuelta. Y en mi caso Sí. no era para tanto. Sí, Todo sí, salió sí. bien. O sea, de verdad, ahorita ya entregué ese proyecto. Todo salió extremadamente bien. Sí, sí, Y sí. yo digo, no sé por qué me cargo yo sola con un... Y es un tema emocional. Ni siquiera era mucho trabajo. Es como, no sé si voy a poder. Es la A mente. la larga lo logré y lo logré muy bien. Yo creo que eso que tú acabas de decir no solamente aplica, todo lo que acabas de decir en cuanto a lo de los impuestos y demás, no solamente aplica, fíjate, no solo No solo aplica para una empresa. empresas. Sí. Cuando tú empiezas a crecer, si compras una casa, si tienes un carro, si tu sueldo es más de X al mes, te toca declarar impuestos igual. De hecho, yo hago declaración de renta desde hace varios años y pues como tal empresa propia empezamos a tener con Sergi, creo que en 2022 fue que la abrimos y que nos tocó empezar a pagar los impuestos pues en la empresa como tal. Pero para mí ya era algo natural porque desde 2019, si no estoy mal, yo empecé a declarar renta Claro. como independiente. Porque al final yo tenía que pagarme mis propias cosas, mi salud, mi todo por el modelo de negocio que yo tenía. Cuando yo te hice esa pregunta era porque quería justamente contrastar eso. Al final, si tú emprendes o no, si te empleas o no, las responsabilidades puede que varíen en el sentido de que es distinto, qué sé yo, pagar la renta de tu casa o la cuota del carro o lo que sea a pagarle al empleado, qué sé yo. Pero son responsabilidades que el ser humano tiene. Exacto, son En este el estilo adulto. de economía en la que vivimos. Exacto, que el adulto de una vida capitalista tiene simplemente que, digamos que hacia dónde fluye el dinero después de recibirlo es distinto. O sea, igual pagos tienes que hacer, pero entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres una persona que te entra el dinero mes a mes y ya te vas al bar y no guardaste, pues luego a fin de mes vas a estar igual de jodido que si le inviertes todo el dinero y no guardaste al negocio y no guardaste para pagarle al empleado. O sea, sí. como que la mentalidad, la lógica es la misma, sino simplemente la dirección hacia donde se va el dinero cambia. Y es lo mismo con todo. También yo siento que algo que a mí me pasó con Sergi es que crecimos demasiado rápido. O sea, tú, miedo a crecer, nosotros, abalanzados. Sí. Y ahí nos dimos cuenta que no teníamos los sistemas para sostener ese crecimiento. Entonces nos tocó echar para atrás un poquito y replantear. Y ahí también yo digo, la vida te va a mostrar para qué estás preparado, ya sea embarrándola y replanteando o porque te pone en el lugar. En el emprendimiento uno controla un poco todo. Tú te vas formando más, vas mejorando los ingresos, vas estabilizando la empresa poco a poco, sobre todo tú, por ejemplo, que ya tienes muchos más años que nosotros en algo estable, Sí. lo puedes ver y vas refinando y yo estoy segura que en este momento tu preocupación no es el dinero del mes, es más bien cómo crecer, es cómo sostener, Sí, es cómo hacer que la experiencia del equipo sea mejor, que la experiencia Como del volver a cliente sea conectar mejor. con la esencia de lo que yo pensé hace 7 años. Exacto. Sentirte tú otra vez bien porque a lo mejor te perdiste en lo perdí el operativo. camino, sí, Ajá. exacto. Se trata en realidad de entender que la vida te va mostrando y si tú estás atenta a escuchar, te va poniendo en tu lugar en donde tú eres capaz de sostener y si no, te enseña algo para que luego lo puedas aplicar. Totalmente. Y al final uno va refinando y va aprendiendo y va modificando y va gestionándose emocionalmente también según tu experiencia vivida. Tienes más energía para una cosa o para la otra. Sí es cierto, definitivamente, que un emprendimiento te va a quitar un buen porcentaje de tu tiempo y de tu energía cuando lo estás empezando a gestar. Yo siento que los tiempos del emprendedor y el empleado son diferentes. No es que uno tenga más tiempo que el otro, sino que los tiempos que manejan son distintos. El empleado tiene un horario fijo. El emprendedor decide en qué horario trabaja. Pero ayer, 2 de la mañana, y yo estaba trabajando, ¿sí? Pero yo decidí ese horario. Pero no es que tenga menos tiempo o más tiempo, simplemente son diferentes. Lo importante es que sigas manteniendo el equilibrio entre tu vida personal, tener momentos de ocio y tener momentos de trabajo.
pero no es que, ay, sí, soy emprendedor, entonces ya no tengo Tiempo. o tengo mucho tiempo. No, son distintos. Para mí lo ideal es crecer lento, o sea, si quieres ir rápido, ve lento, de verdad, porque cuando tú creces lento, tú creas los sistemas que te permiten delegar y que te permiten realmente llegar a ese momento en el que pues tu tiempo no se cedió y no se sacrificó. Pero no significa que por ser emprendedor ya no debiste dedicarle tiempo a la empresa porque de un momento a otro ya no. No. De hecho, arrancando le dedicas más tiempo, que Exacto. es lo que estabas diciendo. Como La necesitas falsedad, montar muchos sistemas. Sí, exacto. La falsedad del emprendimiento es creer que soy mi propio jefe y tengo plata porque cayó del cielo. No, no, no. Igual trabajas. Si tú estás pensando en emprender para ser millonario de la noche a la mañana, bájate de la nube porque así no funciona. A menos que seas hijo de alguien que tenga un capital enorme y te pueda ayudar a estructurar, e igual el proceso hay que vivir. Así como cuando estás en tu empleo y te vuelves mejor cada vez y vas ascendiendo Y en vas tu subiendo sueldo. en cargo. Sí, el proceso tanto para el emprendedor como para el empleado hay que atravesarlo, no arrancas arriba, arrancas abajo, subes, bajas, pero de a poquito vas escalando en ese objetivo que tú tienes. Y creo que es más fácil ver esa escala de rango, de cargo, de ingresos en el empleo, en el sentido de que entiendes que tienes que vivir ese proceso. Y Claro. que de pronto si ya en la empresa en la que estás... Tienes ya la estructura organizacional montada, tú ya sabes, luego subo a luego soy gerente, luego coordinador, luego... Y si no, pues entonces sabes que ya tienes la experiencia para buscar un mejor cargo en otra empresa y puedes ir cambiando y variando y tal, según cómo te vas sintiendo. En el emprendimiento, a lo mejor hay una leve ansiedad al comienzo de ya ser esa empresa estable, cuando en realidad también implica vivir ese proceso de crecimiento natural de un emprendimiento y de cometer los errores y de tal. Ahora bien, yo definitivamente sí digo, pucha, así como te formaste en una carrera profesional para emplearte, si tú quieres emprender es importante que te formes en la creación de sistemas, el sostener al equipo, cuándo delegar, cuándo no delegar, cuándo hacer las cosas y cuándo no, taxes, conseguir tu contador, tu abogado, o sea, todo eso es demasiado importante porque o si no, vas a emprender despotrancado como me pasó a mí al comienzo, que yo hoy en día ya entiendo de sistemas, ya entiendo de todo esto por experiencia propia, pero mi consejo sería, si vas a emprender, de verdad, no te vayas así a la deriva, sino que en verdad enfócate en entender cómo funciona el tipo de emprendimiento que quieres tener en el lugar donde lo quieres abrir, si es digital, si es físico, si lo vas a montar en una empresa en el país donde estás, si vas a abrir una LLC en otro lugar, o cómo lo vas a hacer. Investiga eso y asegúrate de tener esas bases claras, porque o si no, en realidad pierdes mucho dinero en lo que tú me contabas, por ejemplo, en no saber de impuestos y entonces revisar quién te lo va a hacer y entonces de pronto le terminas pagando un montón de plata a alguien porque no lo planificaste con anticipación. Y es entender cuáles son las responsabilidades del emprendimiento. Y en el empleo es simplemente, si tú ya te estás empezando a expandir en tu campo personal, pues planificar, tener tu contador, o sea, como para también poder ir cubriendo esos gastos mes a mes con tu sueldo y no estar en angustias el día que llega el momento de pagar la declaración de renta, los impuestos o como sea que le llamen en el país donde estén. Sí, creo que ahí termina el dilema de emprender o emplearse. Ninguno está mal, simplemente tienes que ser coherente con el estilo de vida que quieres llegar a tener. Exacto. Y los dos requieren tiempo, los dos requieren dedicación. Disciplina. Sí, bastante, en los dos. Diferentes, sí, pero no es que uno sea más fácil que el otro. Exacto. Es ser coherente con quién quieres ser tú en tu vida y qué te hace feliz a ti en tu vida y qué quieres priorizar y crear sistemas. Edúcate y ten un contador y abogado. Contador sobre todo. Importante, importante. Buenísimo, me encanta, Liz. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero que nos cuenten también en los comentarios qué tal les parece este tema, cómo se sienten ustedes, en qué punto están más en el emprendimiento, están más en el empleo. O en el dilema. Están en el dilema. Y pues bueno, acá no venimos a aclarar las dudas, sino a confundirnos todos juntos y a atravesar la vida de esa manera. Así que muchas gracias por escucharnos. Esperamos poderlos escuchar a ustedes también.